Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 59 de nuestro curso de precálculo. Estamos comenzando con este tópico que se llama las operaciones con sucesiones y nos hablan de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división de dos sucesiones. La suma de la sucesión a sub n con la sucesión b sub n, que se denota de esta manera y que define una sucesión que se llama la sucesión, que es la suma de las sucesiones a sub n y b sub n, y la fórmula es sencillamente sumar las fórmulas de ambas sucesiones, la fórmula de a sub n y la fórmula de b sub n. Para la resta es lo mismo, ¿ok? La resta de la sucesión a sub n menos la sucesión b sub n es la sucesión resta de a sub n con b sub n, y la fórmula resta de las fórmulas de ambas sucesiones. La multiplicación igual. La multiplicación de la sucesión a sub n por la sucesión b sub n es la sucesión, que es la multiplicación de ambas sucesiones, y la fórmula es la multiplicación de ambas fórmulas. Y finalmente, la división lo mismo. La división de la sucesión a sub n entre la división b sub n es la sucesión de la división de ambas sucesiones, y la fórmula es la división de las fórmulas de ambas sucesiones, siempre y cuando la sucesión de abajo no valga 0, ¿ok? En alguno de sus términos. Bien, por ejemplo, mire, si yo le digo que esta sucesión a sub n es 1 sobre el factorial de n, ¿verdad? Y b sub n es 5n, entonces la sucesión, que es la suma de ambas sucesiones, ¿verdad?, es la suma de las fórmulas 1 sobre n factorial más 5n, ¿verdad?, la fórmula de la a sub n más la fórmula de la b sub n. Si a sub n es la sucesión raíz n de 3 y si b sub n es la sucesión 4 a la n, entonces la resta de las sucesiones es la resta de las fórmulas de las sucesiones, la raíz n de 3 menos el 4 a la n, la fórmula de b a la n, la fórmula de la sucesión a sub n menos la fórmula de la sucesión b sub n. Si a sub n es esta sucesión n sobre n menos 3 y si b sub n es esta sucesión n cuadrado menos 9, entonces la multiplicación de a sub n con b sub n, ¿verdad?, que es esta sucesión, que es la multiplicación de ambas sucesiones, es la multiplicación de las fórmulas de la de a sub n, que es n sobre n menos 3, por la de b sub n, que es n cuadrado menos 9. Así que será n sobre n menos 3 por, y fíjense que n cuadrado menos 9 se factoriza porque es una resta de cuadrados perfectos, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de la n, que va aquí y aquí, la raíz cuadrada del 9, que es 3, que va aquí y aquí, y entonces en uno de los factores se suma y en el otro se resta. Esto sobre 1, ¿verdad? Porque esto está sobre 1. Se puede pensar que está sobre 1 debido a la división entre 1. Y ahora vemos que el n menos 3, ese factor se cancela y nos queda sencillamente n por n menos 3 sobre, aquí quedaba un 1 al cancelarse por 1, 1, y n por n más 3 entre 1 es eso mismo, n por n más 3, que la puedo simplificar de esa manera, n por n cuadrado, y n por 3 más 3n, ¿verdad? Y si a sub n es esta fórmula, ¿verdad?, n factorial, y si b sub n es esta fórmula 3 a la n, entonces la sucesión, que es la división de ambas sucesiones, de la sucesión a sub n entre la sucesión b sub n, es la sucesión de la división de ambas sucesiones, es la división de las fórmulas n factorial sobre 3n, claro, siempre y cuando 3n no dé 1, y fíjense que eso nunca va a dar 1, así que no tuvimos que especificar específicamente que eso no diera 1, porque 3 a la n nunca va a dar 1, ¿verdad? Es 3 a la 1, que es 3, 3 a la 2, que es 9, etc. Son potencias de 3 lo que hay abajo, excepto la potencia 0, claro, porque n nunca es 0, empieza en 1. Vamos a ver este teorema que dice, vamos a considerar dos sucesiones a sub n y b sub n que convergen a, primero a, esta converge a, y esta converge a b respectivamente, esta a y esta a b respectivamente. Entonces, primeramente, la sucesión, que es la suma de ambas sucesiones, converge a la suma de los límites, a más b. La sucesión, que es la resta de las sucesiones, converge a la resta de los límites, a menos b. La sucesión, que es el producto de ambas sucesiones, converge al producto de ambos límites, a por b. Y el cuarto y último que lo vamos a poner aquí, la sucesión b sub n entre, a sub n entre b sub n la sucesión a sub n entre b sub n converge a la división de los límites a entre b si es que el límite de la sucesión b sub n no es 0, ¿ok? Bueno, vamos a demostrar ese teorema. Voy a demostrar el primero, el tercero y el cuarto, ¿ok? Primero, tercero y cuarto. El segundo
se hace de forma muy parecida a como se hace el primero y se deja como un ejercicio que aparece en los problemas de práctica correspondientes a esta sección, a este tópico más bien, en sus apuntes o el libro de texto que estamos preparando para este curso, ¿ok? Así que vamos a ver la prueba. Vamos a ver la demostración del primero. Bueno, fíjese, tenemos el siguiente dato, la siguiente hipótesis, que A sub n es una sucesión que converge a A, ¿ok? Así que vamos a decir por hipótesis, A sub n converge a este valor A, ¿ok? O sea, el límite de esos términos A sub n cuando la n se hace grande es A, lo que significa que dado un valor epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño, entonces ese valor epsilon dividido entre 2, que resulta de yo multiplicar esta desigualdad en ambos lados por un medio, ¿verdad? Un medio por epsilon es epsilon sobre 2, y como un medio es positivo dará mayor que, y 0 por un medio da 0 por la propiedad multiplicativa del 0. Y este valor es epsilon sobre 2, que es mayor que 0, también va a ser tan pequeño como yo quiera, dependiendo de tan pequeño como sea el epsilon, ¿verdad? Mientras más pequeño sea el epsilon sobre todavía más pequeño, ¿verdad? Que también será tan pequeño como queramos, al ser epsilon mayor que 0, tan pequeño como queramos, bueno, pues ¿qué pasa si yo le diera a usted un epsilon mayor que 0, tan pequeño como yo queramos? Pues como el límite de A sub n supuestamente es A, pues entonces el valor absoluto de los términos A sub n menos el supuesto límite será menor que ese epsilon que yo le estoy dando, que en este caso es el epsilon sobre 2. Perdón, antes de eso existirá, ¿verdad? Según la definición de límite, el límite de A sub n será A si según la n, perdón, tiende a infinito, no a A, según la n tiende a infinito. Si dado este epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño que sea, existirá un valor natural, vamos a llamarlo n sub 1, natural, de manera que los términos A sub n no se alejarán del supuesto límite que es A, por más de ese epsilon que yo estoy dando, que es el epsilon sobre 2, si la n, si esta es n, el número del término, pasa de esta n mayúscula sub 1, n mayúscula sub 1, que supuestamente existe, ¿ok? Bien. Vamos a poner esto como un número 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí aparte. Valor absoluto de A sub n menos A será menor que epsilon sobre 2 si la n se pasa de n sub 1. Vamos a marcar esto con un número 1. Bueno, pues igualmente, ¿cómo? Por hipótesis también. Míralo aquí. La sucesión B sub n converge a B. Bueno, pues
nuevamente, dado un valor epsilon, y yo voy a coger el mismo epsilon que usé para la sucesión a sub n, ¿verdad? Dado un epsilon sobre 2 mayor que 0. No importa lo pequeño. Y repetimos que sí, será tan pequeño como yo quiera, porque recuerde que el epsilon, de un principio, ¿verdad? Yo lo podía hacer tan pequeño como quisiera, y si una cosa es chiquitita, si lo divido entre otros, todavía va más pequeño, ¿verdad? Un número valor más pequeño. Existirá un valor natural que va a llamar n sub 2, porque no necesariamente es este mismo n que me funciona para la sucesión a sub n, n sub 2 natural, de modo que el valor de los términos de la sucesión b sub n, vamos a poner este como número 2, el valor de los términos de la sucesión b sub n no se alejarán del supuesto límite por más de ese epsilon que yo estoy dando, que es el epsilon sobre 2, si la n, si este número del término pasa de esa n sub 2 natural que supuestamente existe, ¿ok? Bien. Bueno, pues fíjese, si yo cojo el más grande de los dos n's, mayúsculo es eso, el mayor de los n sub 1 y el n sub 2. El más grande de estos dos n's, el n sub 1 y el n sub 2, pues eso quiere decir que voy a coger de ahí para adelante. Y si de ahí para adelante, vamos a ver que este es el más grande. Pues de ahí para adelante funciona esto. Pues si este todavía es más grande que este, pues como esto ya funcionaba desde n sub 1, que es más chiquito que esto, sigue funcionando después de n sub 2. Si n sub 1 es el más grande de los dos, pues entonces esto funciona si la n chiquita es más grande que esa n sub 1. Y si esto funciona, ¿verdad? Después de n sub 2 y la n sub 1 es más grande que la n sub 2, pues entonces también seguirá siendo cerquetita en los términos de b sub n del supuesto límite por menos del epsilon sobre 2 para ese valor n mayor que n sub 1, si es que el n sub 1 es el más grande, ¿verdad? Así es que si yo cojo el más grande de n sub 1 y n sub 2, estas dos cosas, la 1 y la 2, serán ciertas, ¿ok? Entonces, si tomamos el mayor, la n, como el mayor de n sub 1, y n sub 2, entonces 1 y 2, esto que dice aquí, el límite, los términos a sub n no se alejan del límite por más de esa cantidad, si la n es más grande que el más grande de n sub 1 y n sub 2, y también ocurrirá esto, los términos de la sucesión b sub n no se alejan del límite más de ese epsilon sub 2, si la n es más grande que ese número mayor entre n sub 1 y n sub 2. Entonces 1 y 2 se cumplen. ¿Ok? Para n, el número del término que cojamos en ambas sucesiones, mayor que esa n mayúscula que es el más grande entre n1 y n2, ¿ok? Entonces, mire, esta cantidad que está aquí, si yo cojo a sub n más b sub n, ¿verdad? Y le resto el supuesto límite, ¿verdad? Que supuestamente es a más b. Si yo cojo el valor absoluto de los términos de esta sucesión, ¿verdad? Su distancia hasta el supuesto límite, que es a más b, ¿verdad? Esto yo lo puedo reescribir así, mire. A sub n más b sub n menos a menos b. Al eliminar aquí el paréntesis segundo, se cambia el signo a cada término, ¿verdad? Por una propiedad que estudiamos de álgebra elemental. Y aquí puedo desasociar por la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Y esto se puede escribir así por la ley conmutativa de la suma. A sub n, perdón, este es a sub n, menos a, ¿verdad? Porque aquí, bueno, vamos a pensarlo primero, que esto se puede escribir así como una suma, ¿verdad? Antes de aplicar la ley conmutativa de la suma. Así que aquí vamos a aplicar también antes otra cosa, ¿verdad? Por la definición no, por la equivalencia de la resta, esto menos esto es lo mismo que esto, más el negativo de esto. Y ahora sí, ¿no? Y esto sería el valor absoluto de a sub n más b sub n, más, y el negativo de a más b es el negativo de a más el negativo de b, ¿verdad? Porque ahora sí, el negativo de una suma es la suma de los negativos, ¿verdad?
Y esto sería, por la ley, ahora sí tenemos una suma y podemos aplicar la ley conmutativa de la suma. A sub n más este, que es el negativo de A, que es el límite de A sub n, ¿verdad? Más, y ahora ponemos B sub n, más y el negativo de B, que es el límite de la sucesión B sub n, ¿verdad? Cambiamos los dos del medio, de orden, ¿verdad? Este lo puse en segunda posición y este lo puse en tercera posición, ¿verdad? Y entonces, esto se puede escribir así. Por la ley asociativa de la suma, asociamos los primeros dos, que lo podemos escribir así, ¿verdad que sí? Porque sumar el negativo es lo mismo que restar a A sub n, ¿verdad? Y acá asociamos también estos otros, B sub n, y también, como este es sumando el negativo de la B, pues es lo mismo que restarle la B. Y asociamos los primeros dos términos que se estaban sumando y los últimos dos términos que se estaban sumando, ¿verdad? Y esto yo digo que es menor o igual que lo siguiente. Bueno, estudiamos en el álgebra intermedia bastante al final unas desigualdades absolutas muy importantes. Y una de ellas era la desigualdad del triángulo, que decía que si usted tenía el valor absoluto de la suma de dos números, eso era menor o igual que la suma de los valores absolutos individuales, ¿ok? Así que esto sería menor o igual que la suma del valor absoluto del primer número que se está sumando, que es A sub n, menos A, más el valor absoluto del segundo número que se está sumando, que es B sub n, menos B, ¿ok? Y esto yo diría que es menor que lo siguiente. Pues mire, como A sub n menos A va a ser menor que epsilon sobre 2, si yo quito de aquí A sub n menos A y pongo epsilon sobre 2, que es más grande que esto, pues lo que me resulta aquí va a ser más grande que esto, ¿verdad? Será menor que epsilon sobre 2 más, y por la misma razón, B sub n menos B, fíjense que es más chiquito que epsilon sobre 2, así que esto que ya es más chiquito que esto, si quito esto por una cosa que es más grande que esto, lo que me resulta aquí va a ser más grande que lo que estaba anteriormente, ¿verdad? Así que quito esto y pongo una cosa que es más grande que él, que es el epsilon sobre 2, ¿verdad? Y claro, le iba a decir algo aquí. No recuerdo. Bueno, la cuestión es que esto es igual a 2 epsilon, ¿verdad? Sobre 2, porque fíjense que es una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Sumamos los numeradores, epsilon más epsilon, 2 epsilon sobre 2, que cancela el 2 y le queda el epsilon. Ah, claro, siempre y cuando la n esta en ambas sucesiones sea mayor que la n esta, que era la más grande entre n sub 1 y n sub 2, ¿verdad? Porque así era que eso pasaría. Eso pasaría si n era más grande que n, ¿verdad? Estas dos cosas. Bien, pues ¿qué hemos encontrado? Mire, que esta sucesión, ¿verdad? Que es la suma de las sucesiones A y B. Esta es la fórmula de esa sucesión, que es la suma de las sucesiones A sub n y B sub n. Se alejará del supuesto límite, según el teorema, por menos de cierto valor epsilon, que lo habíamos cogido tan pequeño, positivo tan pequeño como quisiéramos, si la n, si los términos de la sucesión A sub n más B sub n se toman más allá de esta n grande, que era la mayor entre n sub 1 y n sub 2, para lo cual se cumplían esto y esto, ¿ok? Pues, ¿qué significa eso? Que efectivamente el límite de esto, como no se aleja por más de epsilon, ¿verdad?, del supuesto límite, si la n es más grande que la n, eso quiere decir que efectivamente el límite de esto es esto. Entonces, el límite de la sucesión, cuyos términos son A sub n más B sub n, cuando la n tiende a infinito, es este el valor que está aquí, A más B. ¿Sí? La n es mayor que la n, esa que es la más grande entre n sub 1 y n sub 2, que son las dos n para las cuales se cumple esta condición de la sucesión A sub n y esta otra condición para la sucesión que se cumple para la sucesión B sub n. O sea, pues si el límite de una sucesión está al valor, esa sucesión converge a este valor, ¿verdad? Que esta sucesión A sub n más B sub n converge a este valor A más B. Y ya tenemos demostrada la primera parte del teorema, que decía que el límite de la suma de dos sucesiones es la suma de los límites de ambas sucesiones a lo que convergen ambas sucesiones, ¿verdad? Fíjese en la demostración del 3. Fíjese que el 2, si usted hace el 2, se va a parecer mucho a la demostración, ¿verdad?
La demostración del 3 viene así. Bueno, queremos demostrar que sí, que si nos dan epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño, entonces los valores existirá un n natural, de manera que la distancia entre los términos de la sucesión, que es la multiplicación de las dos sucesiones a sub n y n sub n, menos el supuesto límite, que según ese teorema número 3 dice que es la multiplicación de los límites a por b, el límite de este que es a por el límite de este que es b, eso será menor que ese epsilon que yo les dé, si la n, si esta n que tomamos aquí, es mayor que esta n grande que está aquí, que supuestamente existe y que por lo tanto tengo que buscar, ¿verdad? Bien, pues mire, por hipótesis, la sucesión a sub n converge a a. ¿Okay? Por hipótesis, luego, dado un epsilon, que voy a llamar epsilon sub 1, mayor que 0, no importa lo pequeño, existirá un n sub 1 natural, de manera que el valor absoluto de los términos de esa sucesión a sub n no se alejarán del supuesto límite, que es a, por más de ese epsilon que yo le haya dado, si el número del término que cojamos de esa sucesión se pasan, son más allá de este número n sub 1 que yo supuestamente voy a escoger, voy a encontrar. ¿Okay? Asimismo, como b sub n, la sucesión b sub n converge a b, como la sucesión b sub n converge a b, pues dado otro epsilon, que voy a llamar epsilon sub 1, voy a dar el mismo epsilon, ¿ok? El mismo epsilon, mayor que 0, no importa lo pequeño, ¿okay? Existirá un valor n sub 2 natural, de modo que la distancia entre los términos de la sucesión b sub n y el supuesto límite, que es b, será menor que ese epsilon sub 1 que yo les he dado. Estoy usando el mismo epsilon, puedo coger cualquier epsilon, no importa lo pequeño, ¿verdad? Si los términos de esa sucesión se pasan de ese n sub 2 que yo puedo conseguir, porque según la definición de convergencia de funciones, si este es el límite de b sub n, pues yo voy a conseguir un número n sub 2 natural, de manera que si los n se pasan de n sub 2, esto ocurre. Los términos de la sucesión b sub n, de ahí en adelante, se alejarán del límite por menos del epsilon que yo le haya dado. ¿Ok? Bien. Ahora vea lo siguiente. Muy bien. Tome a n mayúscula el mayor de n sub 1 y n sub 2. Entonces, 1, ¿qué es esto? Perdón, vamos a sacarlo aquí aparte.
valor absoluto de A sub n menos A será menor que epsilon si los términos de asociación se pasan de ese valor n sub 1. Vamos a marcar esto con un 1 y esto con un 2. Entonces 1 y 2 se cumplen. Y si yo tomo ahora la distancia entre los términos de la sucesión, que es la multiplicación de esas dos sucesiones A sub n y B sub n, que son A sub n por B sub n, hasta el supuesto límite que dice el teorema número 3, que es el límite de esa sucesión, que es A por B, el producto del límite de A sub n por el límite de la sucesión B sub n. Esto, fíjese que yo lo puedo escribir así, ¿no? Fíjese que esto yo lo puedo escribir de esta manera: A sub n más B sub n, perdón, más 0, menos A sub B, menos A por B, que lo puedo escribir más el negativo de AB, ¿verdad? Por la equivalencia de la resta, ¿ok? Y este 0 que está aquí, que no afecta esa suma, ¿verdad? Porque 0 más esto se queda esto mismo. A sub n más el negativo de A por B, que es esto que está aquí, A sub n por B sub n, perdón, A sub n por B sub n, más 0. ¿no? Quedará A sub n más B sub n, más 0, más esto, queda eso mismo. A sub n, B sub n, míralo aquí, más el negativo de esto, que es lo mismo que restar AB. ¿Okay? Y entonces, esto sería igual a lo siguiente. Bueno, fíjense que ese 0 yo lo podría sustituir por la suma de un número y su negativo. El número que yo quiero y su negativo. 8 más negativo 8. Negativo 2 tercios más 2 tercios. X más negativo X. Lo que yo quiera que sustituya 0, ¿verdad? Pues yo voy a sustituir el 0 por esta suma. Esto será igual a ANBN menos AN por B más AN por B. Y entonces más el negativo de A por B. ¿Ok? Fíjense que si yo combino estos dos términos que están aquí en el medio, ¿verdad? Eso da 0, que es el 0 este que yo tenía aquí. Y entonces por la... Esto yo lo podría escribir así. Vamos a escribirlo mejor de esta manera. Más el negativo, ese 0, ¿verdad? Voy a sumar ese 0. Más ese 0 que lo voy a sustituir por el negativo de A sub n por B más A sub n por B, ¿verdad? Menos, más el negativo de AB, ¿verdad? Entonces fíjense que esto que tenemos aquí dentro del corchete, al ser un número y su negativo, al sumarse un número y su negativo, es el 0 que teníamos aquí antes, ¿verdad? Bien, y entonces esto es lo mismo que por la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Ajá, yo puedo decir, esto será A sub n, B sub n, más el negativo de A sub n por B. ¿verdad? Y esto lo vamos a encerrar en un paréntesis, porque ahora estoy asociando este con este, ¿verdad? Más, y entonces asocio este con este. A sub nb menos, más, menos AB. ¿Ok? Y entonces esto es lo mismo que el valor absoluto de ella. Aquí yo puedo sacar de factor común entre estos dos términos, ¿verdad? Perdón, este es el negativo. Este es el primero, este es el negativo de AB, ANB, ¿verdad? Este más este, que es el negativo de AN por B. Y aquí puedo sacar de factor común el A sub n, valor absoluto de A sub n por, y me quedaría B sub n más el negativo de B, pero eso es lo mismo que restar B, ¿verdad? Más. Y aquí puedo sacar de factor común el B, ¿verdad? B por, y me quedaría A sub n más el negativo de A, que es lo mismo que restar A, ¿ok? Bien. Y entonces esto sería, fíjese, esto sería menor o igual que, fíjese que tengo aquí otra vez el valor absoluto de una suma de dos números, este número y este número. Y el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos por la desigualdad del triángulo. La misma que apliqué aquí, de aquí a aquí, ¿verdad? Que estudiamos al final de la álgebra intermedia. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Así que el valor absoluto de esta suma es menor o igual que la suma de esto más el valor absoluto. Es menor o igual que el valor absoluto de esto más el valor absoluto de esto, ¿verdad? Valor absoluto de A sub n por B sub n menos B más el valor absoluto de esto otro, B por A sub n menos A. ¿Ok? Y esto es igual a lo siguiente, el valor absoluto de A sub n, ¿verdad? Por el valor absoluto de B sub n menos B
porque en el álgebra intermedia, o no, en el álgebra elemental, estudiamos que, no sé si fue en el álgebra intermedia, o creo que fue en el álgebra intermedia, el valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos, así que es el valor absoluto de este por el valor absoluto de este, ¿verdad que sí? Más, y aquí será igual el valor absoluto de este por el valor absoluto del otro, ¿verdad? El valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos. Muy bien. Ahora, recuerde que A sub n es una sucesión convergente, ¿verdad? Convergía a A. Y aquí probamos un teorema que cualquier sucesión convergente es acotada. O sea que tiene un valor mínimo, sus términos, y un valor máximo. Un valor desde donde no bajan los términos de esa sucesión y un valor desde donde no suben los términos de esa sucesión. Así que como A sub n converge, es convergente, entonces será acotada. Esto es, existe un número, vamos a llamarlo m, real positivo fijo, para el cual el valor absoluto de los términos de esa sucesión, que estoy diciendo que es convergente y por lo tanto acotada, para la absoluta sub n, tiene que ser menor o igual que esa m, ¿okay? Para todo n natural, para todos los términos de esa sucesión, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, considerando la última expresión, ¿qué tenemos? Mire, esta expresión, ¿ya? Esa expresión entonces, mire lo que ocurrirá. Vamos a ponerla aquí. Valor absoluto de A sub n por el valor absoluto de B sub n menos B más valor absoluto de la B por el valor absoluto de A sub n menos A. Pues esa expresión, que es la última a la cual hemos llegado aquí, ¿verdad?, será menor o igual que lo siguiente. Mire, si yo quito esto y pongo esto, que es mayor que ese valor absoluto de A sub n, lo que me resulta aquí, si dejo todo lo demás igual, va a ser mayor o igual que esto, ¿verdad? Porque quité esto y puse algo que es mayor o igual que él, ¿verdad? Así que esto será menor o igual que si yo quito esto y pongo la m grande, ¿verdad que sí? Pero entonces también, mire, si yo cojo este b sub n menos b, por aquí yo encontré que b sub n menos b era menor de epsilon si la n era mayor que cierto n sub 2, y yo estoy cogiendo ahora la n mayor que esa n, que es el más grande del n sub 1 y el n sub 2, que satisface aquí y lo que satisface aquí, ¿verdad que sí? Así que yo puedo decir que esto es más chiquito todavía, que si quito esto, esto es más chiquito que lo que voy a poner aquí. Puse algo que es mayor o igual que esto, ¿verdad? Y ahora pongo algo que es más grande que esto. Mire, ¿ves? Eso es esto. Es más grande que esto. Así que ahora pongo aquí el epsilon sub 1 ese, ¿verdad? Epsilon sub 1. Más. Y aquí pongo el valor absoluto a la vez, lo que sea, ¿verdad? Es un valor fijo. Es positivo. Por A sub n menos A en valor absoluto, que por aquí dice que va a ser menor que ese mismo epsilon sub 1 que tenemos aquí, ¿verdad que sí? Así que si quito esto y pongo una cosa que es más grande que esto, pues lo que me resulta aquí va a ser más grande o igual que esto, ¿verdad? Más epsilon sub 2, ¿verdad? Valor absoluto de B por esta parte que es menor o igual que epsilon sub 1, ¿verdad? Bien, pues mira lo que hemos encontrado. Si la n es, perdón, si esa n que estoy usando aquí, ¿verdad? Esta n que estoy usando aquí es mayor que la mayor de las dos n's para las cuales se satisfacían estas dos condiciones, ¿verdad? Que el valor absoluto de sub n menos a era menor que epsilon sub 1 y que el valor absoluto de b sub n menos b era menor que epsilon sub 1. Bien, pues mire lo que hemos encontrado. Entonces, si llamamos epsilon a este valor que está aquí, ¿verdad?, que fíjense que es un número positivo, porque m es un número positivo, ¿verdad? M es un número real positivo, mírenlo, de los cuales el valor absoluto de la sub n va a ser menor o igual que él. El epsilon sub 1 era positivo, ¿verdad que sí? Así que la multiplicación de esos positivos es positivo. El valor absoluto de un número es positivo y el epsilon sub 1, que es este mismo, es positivo. Así que estoy sumando dos positivos. Esto es positivo, ¿verdad? Si dejamos que epsilon sea este valor que es positivo, m por e sub 1 más el valor absoluto de b por e sub 1,
eso será positivo y será tan pequeño como queramos. ¿Okay? ¿Por qué yo sé que va a ser más pequeño como queramos? Porque fíjense que el epsilon sub 1 podría ser tan pequeño como quisiéramos, ¿verdad que sí? Así que si yo lo cojo bien chiquitito, estas cosas se van a hacer bien pequeñitas, ¿verdad? Porque un número chiquitito por un número por el que sea, se pone chiquitito si este se pone chiquitito. Igualmente aquí. Este número se pone chiquitito si esto se pone chiquitito, y la suma de dos chiquititos lo puedo hacer tan chiquito como queramos. Y va a ser positivo por lo que analizamos, ¿verdad que sí? Así es que, si llamamos epsilon a esto, hemos encontrado lo siguiente. ¿Con qué empezamos aquí? Que el valor absoluto de a sub n menos ab, ¿verdad? Fíjense que era igual a esto, fue menor o igual que a esto es igual a esto, y esto siguió por aquí. De esta manera, al fin y al cabo resultó ser menor o igual que esta historia, que es el epsilon, ¿verdad? Un epsilon mayor que 0, tan pequeño como yo quisiera, que el valor absoluto, ¿verdad?, de lo que empezamos, que es a sub n, valor absoluto de a sub n menos b sub n, a sub n por eb sub n menos ab, resultó ser menor que este epsilon que yo puse aquí, ¿verdad? Que encontramos aquí, ¿verdad? Que ese epsilon, si la n es mayor que cierto número n, que resulta ser el más grande, ¿verdad?, de entre n1 y n2, que permite que esto sea así. Que esta diferencia, el valor absoluto de esa diferencia es menor que epsilon sub 1, ¿verdad? Epsilon sub 1, bórrese esto, porque esto lo puse aquí abajo. Y que también esto sea cierto, que b sub n menos b en valor absoluto es menor que epsilon sub 1, ¿verdad? Si la n es mayor aquí que n sub 1 y aquí sí es mayor que n sub 2. Pero si es mayor que el mayor de n sub 1 y n sub 2, se cumplen las dos cosas, ¿verdad? Que esto va a ser menor que epsilon y que esto va a ser menor que epsilon. Y por eso fue que aquí sustituí esto por epsilon sub 1 y esto por epsilon sub 1 también, ¿verdad? Porque eran menores que epsilon sub 1, perdón. Aquí, ¿veis? Muy bien. ¿Qué significa eso? Y esto significa, ¿no?, que la sucesión que tiene como términos a eso, a sub n, b sub n, tiene como límite a esto, que es el cual esos términos no se alejan por más de ese epsilon, a por b. O sea, que esa sucesión a sub n, b sub n, es convergente. ¿Por qué? Porque tiene un límite, que es el AB. ¿Okay? Pues ahí tenemos la demostración de la parte 3. Nos falta ver la parte 4, pero eso la vamos a ver en la segunda parte de esta lección número 59, ya mismito. Nos vemos entonces.